Bueno, amigos, os presento a Juan José López Gómez, que es nutricionista y trabaja en el Hospital de Valladolid, y me vais a permitir que lea un pequeño reportaje que se ha publicado en la revista de Adela España, en el cual se indica que ha llevado a cabo una investigación como endocrino y nutricionista del Hospital Clínico de Valladolid y profesor de Ciencias de la Salud y miembro del Centro de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valladolid, que comenzó en el año 2015 con recogida de datos de pacientes que llegaban a su consulta. En total, y hasta 2017, se hizo un seguimiento a 97 personas con una media de 67 años en un trabajo coordinado entre los 6 hospitales de Castilla y León, El Bierzo, León, Segovia y Ávila, y los hospitales de Valladolid, Río, Ortega y Clínico. Según explicaba en este comunicado Juan José López, una de sus conclusiones a las que han llegado tras esta exhaustiva investigación es la relación que existe entre el estado nutricional del paciente y la evolución de la enfermedad, mejorando la supervivencia en los casos en que la nutrición era mejor. De hecho, se busca poner en valor el estado de la nutrición en estos pacientes, vamos, en nosotros, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad. Juan José, muchas gracias por tu presencia y ya somos todos tuyos. Vale, pues si os parece comparto para darle un poquito de imagen a esto. Perfecto. Bueno, pues yo lo que voy a hablar es sobre todo de algo a lo mejor, yo creo que conocido por vosotros. Yo creo que aquí no voy a hablar de algo diferente a lo que ya conocemos, pero es una cosa que hay que tener muy en cuenta, del soporte nutricional en la esclerosis lateral amiotrófica, o más bien como le llamamos ahora el tratamiento médico nutricional, es decir, es una parte del tratamiento médico igual que cualquier otra dentro de esta enfermedad. Y sobre todo voy a hablar de cuál es la función del endocrino en esta patología. Entonces, para empezar esto, lo que voy a comentar es es conocido por todos que esta enfermedad la padecen 5 de cada 100.000 personas. No parece una prevalencia muy grande, pero sabemos la importancia que tiene para cada una de las personas que la sufren, que 1 de cada 4 pacientes no llega a sobrevivir más de 5 años y que no hay factores de riesgo conocidos, es decir, no podemos saber exactamente por qué se produce, salvo en algunos casos, y que por desgracia no hay una cura conocida. Lo único que podemos manejar es los síntomas y intentar controlar la progresión de la enfermedad, o sea, manejar la calidad de vida y la mejoría de esta enfermedad. Por lo tanto, nos hallamos ante una gran pregunta en este tipo de personas, que es si hacemos un tratamiento simplemente de ver, de contemplar y de controlar los síntomas, o más bien un tratamiento proactivo, es decir, intentar desarrollar, controlar determinadas situaciones antes de que se produzcan. Sabemos que el centro es el neurólogo porque es el que diagnostica y es el que pone el tratamiento inicial, pero que acompañados al neurólogo tenemos al rehabilitador, al neumólogo, que son partes muy importantes de esta enfermedad, sobre todo para intentar mejorar determinados síntomas importantes, pero después hay otros 2 puntos que a veces no se tienen tan en cuenta, que es el psiquiatra, el controlar los síntomas psiquiátricos asociados a la enfermedad, tanto en pacientes como en familiares, y por último nosotros, los endocrinólogos, que ¿qué pintamos aquí? Realmente, pues os lo voy a resumir en 3 puntos. El 55% de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tienen desnutrición al diagnóstico, desnutrición diagnosticada. Que sabemos que la desnutrición se asocia a la mortalidad y que aumenta 7,7 veces el riesgo de muerte por esta enfermedad. Y que si se accede a un servicio de nutrición podemos incrementar la supervivencia. Esto se observó en este estudio que hicimos hace ya años, que aquellos pacientes que venían al servicio de nutrición con respecto a los que no, teníamos un aumento en la supervivencia. Esto también puede tener determinados factores que lo modulen, pero lo que está claro es que el hecho de entrar en una consulta de nutrición puede mejorar esta supervivencia. Por lo tanto, vamos a hablar de 3 puntos, de cómo valoramos nutricionalmente al paciente con esclerosis lateral amiotrófica, cuál es
la intervención nutricional que hay que hacer desde el principio en este paciente. Y después vamos a dar unas pinceladas sobre la gastrostomía, que digamos que es lo más conocido en la ELA, pero que tiene determinados puntos que hay que saber antes de enfrentarse a ella. Es decir, tenemos que plantearla no como una fase avanzada de la enfermedad simplemente, sino como una oportunidad de ayuda en la enfermedad. Entonces, valoración nutricional, ¿de dónde empezamos y a dónde deberíamos llegar en la valoración nutricional? Pues lo primero es una cuestión puramente metabólica de la enfermedad. Nosotros sabemos que comemos para para usarlo en lo que gasta nuestro cuerpo y una parte para almacenarlo. En el paciente con esclerosis lateral amiotrófica tenemos un aumento de la demanda energética, que es lo que llamamos un hipercatabolismo paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque a pesar de disminuir la movilidad, tenemos un aumento del gasto energético, es decir, el cuerpo consume más. Ese hipercatabolismo paradójico viene asociado además a una disminución de la ingesta de energía. ¿Qué significa? ¿Esto a qué se debe? Pues a los condicionantes musculares asociados a ese deterioro de la ingesta. La disfagia puede ser uno de ellos, pero también la dificultad en la movilidad a la hora de alimentarse, el propio miedo a comer por atragantarse, y esto nos va a asociar que vaya a haber una disminución del almacenamiento, y esto sumado a ese hipercatabolismo, lo que nos va a asociar es una desnutrición. Y a la desnutrición se van a asociar las complicaciones en la enfermedad, todo tipo de complicaciones, desde las más sencillas hasta las más graves. No, y esto no es una cosa que lo diga yo. Se ha observado que con un porcentaje el porcentaje de pérdida de peso se relaciona con la probabilidad de eventos, es decir, a mayor incremento de peso o a menor incremento hay una mayor probabilidad de eventos. Y este es el estudio que hemos comentado antes de la Sociedad Castellonense de Endocrinología y Nutrición. La desnutrición al diagnóstico, en este caso por este test que se llama valoración global subjetiva, los pacientes que tenían un mejor estado nutricional tenían una mayor supervivencia que los que tenían un peor estado nutricional. Por ello nuestras guías clínicas, que son las de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, nos plantean que la valoración nutricional tiene que ser al diagnóstico y hay que hacer una valoración nutricional frecuente del paciente para detectar los deterioros en el peso, los deterioros en la masa muscular y los deterioros que lo producen. Tanto la enfermedad, pero también el deterioro de la ingesta o la posible disfagia. Y ese es el siguiente punto, la propia disfagia. Sabemos que hasta un 35% de las personas con ELA pueden tener un inicio vulvar, pero los que no tienen un inicio vulvar, de media, en 18 meses ya tienen una disfagia. Y pueden llegar a ser un 85% del total de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, si no es más. Y que entre la disfagia y la PEG normalmente pasan 7-8 meses, es decir, entre los primeros síntomas y la implantación, pero no se implanta en todos. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que la disfagia es un elemento que va a condicionar todo, pero también tenemos que valorar cuándo podemos alimentar a estas personas. Y por ello, en el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica hay que valorar la disfagia desde el principio. Es decir, incluso fases subclínicas de la disfagia nos pueden dar problemas. Por lo tanto, nosotros recomendamos el realizar un screening de la disfagia mediante métodos, métodos clínicos. En este caso es un test que llamamos el EAT-10, Eating Assessment Tool, o sea, la herramienta de valoración de la ingesta, que son 10 preguntas en las que nos pueden orientar a si puede haber una disfagia o no, por síntomas directos o indirectos de la misma. Pero también está recomendado el realizar algún tipo de test durante la evolución de la enfermedad. Nosotros en este caso, por ejemplo, realizamos el test, el que más se hace es el test volumen viscosidad, que es el test en el que damos agua con diferentes texturas para valorar si existe algún atragantamiento. Y si vemos que ese test es patológico, pasaríamos a los otros dos tests. Este test, si es negativo, conviene hacer una reevaluación periódica, como
cada 3 meses, cada 6 meses sería interesante hacer alguna reevaluación periódica, normalmente del test menos cruento, que en este caso es el test volumen-viscosidad. Muy bien. Entonces, una vez partiendo de esta base, de que hay una desnutrición que puede ser independiente de la disfagia, por otra parte, que tenemos la disfagia que nos condiciona una desnutrición. Entonces, ¿cuándo es el momento idóneo para empezar un soporte nutricional, o mejor dicho, un tratamiento médico nutricional? ¿Y cómo intervenimos? Pues cuando tenemos un diagnóstico de ELA, lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos la antropometría, es decir, la determinación del peso, de la talla, de los perímetros para valorar la masa muscular, incluso de técnicas un poquito más avanzadas como la impedanciometría o como la ecografía muscular que realizamos ahora, y un test de disfagia para valorar si hay una alteración en la evolución. En función de esto, si ha habido pérdida de peso, si ha habido un deterioro en la masa muscular, si hay un deterioro en la devolución, hacemos un consejo dietético, es decir, optimizamos la ingesta de alguna manera, ayudamos a la persona con esta enfermedad a ver cómo tiene que comer. Y en función de la pérdida de peso o de la valoración de la ingesta, valoramos si tenemos que añadir lo que llamamos un suplemento artificial oral. O sea, lo que llamamos comúnmente los batidos, pero que realmente su nombre es un tratamiento médico más, es suplementación artificial oral. Y hay muchas discusiones con respecto a cómo hacer la dieta. Se ha planteado el hecho de usar dietas cetogénicas, dietas muy ricas en grasas para enlentecer la enfermedad, o dietas ricas en hidrato de carbono para alimentar al músculo, pero hay dudas con respecto a esto. No hay ninguna evidencia con respecto a una dieta u otra. Lo que sí que se recomienda, y está claro que hay evidencia de que mejora, es lo que llamamos una dieta hipercalórica, es decir, un control energético por encima de lo normal en este tipo de pacientes y con un alto contenido en proteína. ¿Vale? Normalmente proteínas de alto valor biológico, que son las proteínas que mejor se absorben. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo depende de la cantidad que comamos, sino también de lo que comamos, porque tenemos problemas que son como la disfagia, la dificultad en la masticación, que empieza antes, una que produce disminución en la ingesta, y después situaciones más avanzadas como la sialorrea, es decir, el aumento de producción de saliva, o la propia disnea, que hace que el paciente no coma todo lo que puede comer. Entonces tendremos que orientar esa suplementación artificial y esa dieta a estas situaciones. Por lo tanto, el tratamiento médico nutricional no va a ser igual en todos los pacientes. Va a depender de los síntomas que tenga cada paciente y esto hay que saber orientar. Y educar tanto al paciente como a los familiares en cómo realizar estas técnicas. Después ya tendríamos, cuando tenemos un test de disfagia positivo, el hecho de tener un test de disfagia positivo no significa tener que poner una PEG desde el principio, sino que con la modificación dietética podemos conseguir un aporte energético alto y un buen aporte energético. Y todo se basa otra vez en el consejo dietético, valorando determinadas recomendaciones dietéticas que a veces parecen verdades de perogrullo, pero que hay que ponerlas sobre la mesa, es decir, evitar alimentos que nos puedan atragantar como las dobles texturas, como las sopas, volúmenes elevados de alimentos. Nosotros, incluso sin tener ninguna enfermedad, si tomamos volúmenes elevados de un líquido, nos llegamos a atragantar, el cuerpo lo rechaza. Maniobras higiénico-posturales, es decir, cómo comer, en qué posición comer, eso nos tienen que ayudar y nos tienen que enseñar a hacerlo. Y ejercicios, a través de logopedas y demás, ejercicios para trabajar la deglución, trabajar los músculos funcionantes y el valorar la utilización de los espesantes, que son muy útiles y que tienen una multitud de funciones y podemos generar muchísimas texturas y podemos conseguir muchísimos tipos de alimentos y conseguir comer determinados tipos de alimentos usándolos de una manera razonada y adecuada, es decir, aprendiendo a usarlos. Y después hay determinadas suplementaciones orales que ya vienen espesadas y son específicas para la disfagia, o sea que no tenemos por qué quitar la suplementación artificial porque sea líquida, sino podemos dar nutriciones espesadas.
Y nosotros lo que observamos al hacer esto, simplemente al tomar medidas nutricionales sencillas, es decir, simplemente desde que viene el paciente a la consulta, lo que se consiguió es frenar la pérdida de peso. Aquí se observaba, tanto en ELA espinal como en ELA vulvar, que cuando el paciente había llegado a la consulta había perdido un 9% del peso, en el caso de la espinal, más, porque normalmente llevan más tiempo, tardan más tiempo en llegar, y un 7,5% en el caso de la vulvar. Eso se consiguió frenar casi a 0 en la espinal y a un 3% la pérdida de peso en la vulvar. ¿Qué significa esto? Que las medidas que se tomaron aquí, por lo menos se consiguió que el paciente dejase de perder peso. Y eso es muy, muy importante, porque no solo se pierde grasa, sino que también se pierde músculo. ¿Vale? Y lo que se observó también es que había a los 6 meses una mejoría de pacientes en buen estado nutricional, una estabilización de los pacientes con desnutrición severa y un descenso de los pacientes con desnutrición moderada o riesgo nutricional. Eso significa que estábamos haciendo algo bueno a nivel nutricional en estos pacientes. Ya para centrar y para acabar el tema de la gastrostomía. ¿Cuándo es adecuado implantarla? ¿Cuál es el dispositivo más adecuado? ¿Realmente merece la pena? ¿Y qué fórmulas elegir o cuál es la fórmula más adecuada? Evidentemente, el Consejo Dietético tiene un punto, digamos, límite, que es cuando no tenemos una seguridad y una eficacia de la devolución adecuadas. Entonces, si tenemos una pérdida, a pesar de las recomendaciones, mayor del 10% del peso, un índice de masa corporal muy bajo, el paciente tiene que tomar medicación y no la puede tomar por boca, alteraciones respiratorias importantes, el paciente no puede beber agua o la ingesta es demasiado baja, tenemos que plantear ya la nutrición a través de gastrostomía. Y la gastrostomía no significa dejar de comer, todo depende del paciente, es decir, a lo mejor solo la podemos usar en un principio para la hidratación y la medicación y usar determinados purés, determinados alimentos, alimentación básica adaptada por boca, o se puede hacer una nutrición enteral parcial, es decir, si no tenemos una alteración muy grande en la seguridad de la devolución, se puede dejar que la persona coma, pero que pero lo que necesite para llegar a sus requerimientos lo completemos con la gastrostomía. O se puede ya tener que hacer todo 100% por la gastrostomía, que ya son los casos más avanzados de alteración de la devolución. Entonces aquí se nos plantea una pregunta. El poner la PEG cuanto antes, sabiendo que el desenlace en muchos casos va a ser la disfagia completa, ¿es adecuado o no? Pues tiene una serie de pros y de contras. Contras es el condicionante psicológico. Normalmente la PEG se asocia a plantearse que estamos en la recta final de la enfermedad y no siempre es así. Es decir, hay personas que pueden seguir viviendo con una calidad de vida adecuada con la PEG. El problema es que sí que exponemos a otras complicaciones que no teníamos antes. Cuando ponemos un tubo directamente en el estómago, hacemos una intervención, aunque sea pequeña, siempre podemos tener una exposición a complicaciones. Y no está claro que aumente la supervivencia de por sí, el hecho de poner la PEG antes. El hecho de poner la PEG, sí. El hecho de ponerla antes no está claro. Pero a veces eso es porque faltan estudios a este nivel y porque los estudios que hay son muy heterogéneos por la propia heterogeneidad de la enfermedad. Y pros, pues que si se pone cuanto antes, a la hora el deterioro pulmonar va a ser menor a la hora de hacer una intervención y siempre va a ser más fácil. Podemos asegurar un aporte calórico e hídrico en este paciente. Como comentábamos antes, esto a veces es importante. Disminuimos mucho el riesgo de una complicación muy severa que es la aspiración. Y la aspiración es una de las causas más frecuentes de mortalidad. Y ayudamos en este sentido. Y disminuimos el riesgo de la intervención cuando se hace de manera más avanzada. Es decir, sí, exponemos a más complicaciones, pero cuanto antes se pone, menos arriesgado es. Eso sí, no se ha demostrado que el hecho de hacerlo antes de tiempo aumente la supervivencia. Es decir, este es un estudio en el que se comparó el poner la PEG antes o después y la supervivencia a partir de la implantación de la PEG no fue
no hubo una evidencia de aumento de la supervivencia. Lo que sí que se plantea es la calidad de vida. Nada más que estudios de calidad de vida no hay tantos. Y eso sí, es en el día a día con el paciente podemos ver que sí que existe una mejora de la calidad de vida. Por lo tanto, lo que nos plantean las guías es evaluar los beneficios de implantar la gastrostomía paciente a paciente, de implantarla antes de tiempo en cada paciente por separado, porque cada paciente tiene unas condiciones y tiene una idiosincrasia diferente. Por lo tanto, tenemos que personalizar de manera muy importante en estas situaciones. Nosotros lo que sí que tenemos claro y lo que sí que hemos observado también es que la gastrostomía aumenta la supervivencia. En este estudio que hicimos, en el que se implantó, comparamos pacientes en los que se había implantado la gastrostomía frente a los que no, se observó en los que se implantó la gastrostomía habían tenido menos tiempo hasta la disfagia, o sea que normalmente eran formas sobre todo vulvares, ¿vale? Pero lo que se observó es que el hecho de poner la gastrostomía más tarde respecto a más pronto, lo que hacía es que aumentaba el riesgo de tener al menos un ingreso, ¿vale? No en el tener más ingresos. O sea que sí que es verdad que los que se la ponían antes tenían menos ingresos. Y por otra parte, los que se ponían antes la gastrostomía tenían menos complicaciones relacionadas con la propia gastrostomía que los que se las ponían más tarde, ¿vale? Por otra parte, había un aumento de la supervivencia que lo vamos a ver después, por lo añadido después. Lo que también tenemos que tener en cuenta es ¿qué tipo de gastrostomía? Pues aquí lo que tenemos que plantearnos es la que mejor hagan en el centro hospitalario que tengamos de referencia. Aquí se comparan tres. Una es la gastrostomía endoscópica percutánea, la que se hace por gastroscopia. Aquí otra que es la que se hace de manera radiológica, y si os dais cuenta la supervivencia es similar en ambas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el que hace la técnica, si sabe hacer la técnica bien y si tiene experiencia en ella, no va a tener una mayor tasa de complicaciones. Esta es la gastroscopia videoguiada que casi no se hace aquí en España, ¿vale? Y por otra parte, lo que sí que se observó es que había menor supervivencia en este estudio en aquellos pacientes que habían perdido más peso antes de la gastrostomía. Es decir, aquellos que teníamos mayor avance de la enfermedad o peor estado nutricional antes de implantar la gastrostomía. Nosotros en este mismo estudio lo que sí que observamos es que cuando pusimos la gastrostomía lo que conseguíamos es que pasábamos de una pérdida de peso importante, un 14% del peso, a una ganancia de peso y después a una tendencia a la estabilización en ese peso, ¿vale? Aun con un poquito de pérdida, un 2%, pero bueno, un 2% realmente no es valorable, pero sí que había un freno en la pérdida de peso y incluso una ganancia. Y lo que se observó es estas curvas que ya he puesto varias veces, que son curvas de supervivencia, que aquellos que se les implantaba PEG tenían una mayor supervivencia que los que no se les implantaba, ¿vale? Y después de la gastrostomía, ¿qué pintamos el especialista en endocrinología y nutrición aquí? Pues yo creo que una parte muy importante en esta enfermedad. Primero, el ajuste y manejo de todas las complicaciones nutricionales que se asocian a la PEG o al propio estadio de desnutrición. Informar en todo momento. El hecho de que tanto el paciente como la familia conozcan en cada momento en qué fase están y ayudarles con el tema de la nutrición. El hecho de tomar decisiones de manera conjunta respecto al estado nutricional. Hablábamos antes del tipo de fórmula, pues el explicar qué tipos de fórmula hay, cuáles son los pros y los contras y ayudar en ese sentido. Acompañar al paciente, que eso es básico, nosotros somos médicos y nuestra base es acompañar y ayudar al paciente y sobre todo facilitar el tránsito de este paciente y el estar ahí como un apoyo más, ¿vale? Nosotros, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tenemos una zona que se llama el aula virtual, en la que hablamos de distintas partes de la desnutrición y de la nutrición relacionada con la enfermedad y del manejo de vías. Y tenemos un módulo específico de ELA. Este módulo he tenido la suerte de realizarlo yo, viene con varios vídeos y con infografías de este tipo
para manejarse en todos los puntos de la desnutrición asociada a la ELA y de las vías, del manejo de las vías, que además se enlaza con otras aulas virtuales cuando hablamos de disfagia o de nutrición enteral domiciliaria, que es el tema de la gastrostomía. Aquí os dejo el link, si lo queréis os lo facilitamos un poquito más adelante, y el QR para que accedáis si os interesa. Incluso tiene un pequeño examen para examinarse sobre los conocimientos sobre el cuidado de la enfermedad, tanto para pacientes como para cuidadores. Y yo ya para acabar me plantearía cuál es la base del tratamiento de la ELA, ya independientemente de la especialidad, pues la base es el utilizar estrategias que tenemos. Ya, está seguro que la conocéis, la estrategia de enfermedades neurodegenerativas y planes funcionales como el que tenemos en Castilla y León para poder facilitar y ayudar a estas personas en el manejo de la enfermedad, cómo enlazar con los especialistas, cómo enlazar con los médicos y cómo moverse en este sentido. Hay unos puntos clave y nosotros en nuestro hospital observamos, nosotros nos dimos cuenta del problema que había, que es el retraso que había entre que se diagnosticaba la enfermedad y llegaban a nuestras consultas, que llegaban ya en disfagia. Lo que valoramos es el hacer una remisión directa en cuanto se diagnosticaba la ELA. Y curiosamente, lo que se observó es que lo que conseguimos es que los pacientes llegasen con menor desnutrición, en mejor estado nutricional, a la consulta. Es decir, que el hecho de implantar el protocolo se asociase a que el paciente llegase con menor desnutrición. Por lo tanto, la asociación está clara. Es decir, si nosotros hacemos protocolos de atención temprana, podemos hacer que esta desnutrición frene. De hecho, esta es otra curva de supervivencia, otro estudio en el que se observó que el hecho de manejarse con una unidad multidisciplinar, que es este caso, aumentaba la supervivencia que en unidades unidisciplinares, es decir, que cada uno funcionase por separado. Por lo tanto, ¿cuál es la base? El trabajar juntos, tanto los especialistas como el médico de atención primaria, como el paciente como sus cuidadores, en entornos multidisciplinares, pero esos entornos multidisciplinares no dependen de la buena voluntad de una persona, sino que dependen de hacer unidades funcionales para trabajar en este sentido. Y para cerrar, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos a casa respecto a la esclerosis lateral amiotrófica? El tratamiento nutricional, que el tratamiento médico nutricional es básico en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica, y cualquiera que les diga que no está diciendo la verdad. Que la evaluación de la disfagia hay que hacerla de manera frecuente, incluso cuando no hay disfagia. Y eso normalmente lo hacemos desde las unidades de nutrición. Que la gastrostomía es un método seguro y que en algunos casos el ponerla de manera temprana puede mejorar la calidad de vida del paciente. Y que el trabajo multidisciplinar es la única base que tiene que haber en esta enfermedad. Tenemos que trabajar porque normalmente hay que funcionar muy rápido en esta enfermedad y no siempre se hace así y tenemos que incidir en esto. Y sin más, ya pues nada, agradecerles. Les presento, este es el grupo con el que hicimos este estudio que han comentado antes, es decir, varios hospitales de toda Castilla y León en las que hemos trabajado en esto y que seguimos trabajando y seguimos intentando pues mejorar la calidad de vida y el tratamiento de estas personas. Y bueno, y sin más me pongo a su disposición para las preguntas que necesiten. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Quisiera ver si podía retrotraerte a la imagen en la que hablas de, creo recordar, el screening y donde se ve un vídeo de tal vez una aspiración. Ah, sí, ahí. Sí. Ahí se ve la aspiración, sí. Perfecto. Este vídeo, Juan José, ¿es vuestro estudio? ¿Es manejable? No. Este estudio no, nosotros de hecho no hacemos videofluoroscopia, nosotros hacemos laringoscopia directa.
Pero es uno de los métodos que eso no es, este es un método, esto es una imagen obtenida de Google. Es decir, no es pero es que es muy visual, no es por otra cosa. Claro, Pero realmente es una de las técnicas que se hacen, depende del hospital. Si he usado videofluoroscopia, que es esto, una radiografía, digamos, en vídeo, o laringoscopia directa, que lo que se hace es, junto con el otorrino, dar a tragar y ver cómo se mueve, si pasa contenido a las cuerdas o no. Claro, esto en realidad lo que quería sugerirte es si me podías proporcionar una imagen de esta que pudiéramos subir nosotros a nuestra web. Es muy difícil explicar por qué se produce la neumonía por aspiración y aquí lo estoy viendo de una forma muy visual. Bastante visual, claro. Lamentablemente no tengo los derechos como tal, porque ya te digo que es un caso es una imagen Google, o sea que es un GIF. Pero sí que sí que tengo cierto material para subir aunque no sé, en este vídeo sí que puedo conseguir algún vídeo y os lo puedo facilitar, eso sin ningún problema. Pues te lo agradecería, porque ese y de tema... hecho en lo del tema del aula virtual, que hay un módulo entero de disfagia, que también hay determinadas infografías y vídeos que pueden ayudar. Ahí eso sí que se puede utilizar perfectamente, porque es contenido abierto de la SEN. O sea que es lo que hemos comentado antes. Pero yo sí, sin ningún problema puedo intentar conseguir alguna infografía de este tipo. Sí, permíteme que te someta a un pequeño test. Nada, sin ningún al problema. mismo tiempo indicándote cuáles serían las preguntas que nos podrían estar haciendo los compañeros si estuvieran aquí. En principio, parto de la base de que el mayor interés en ir al hospital es para ver cómo vamos con la respiración. Y claro, cuando ese tema se va demorando, ¿no? Y no te llega esa cita o tú la sugieres, tal vez todo lo demás lo dejas en un segundo plano. Y el tema de la nutrición y sobre todo la disfagia y la aspiración, la neumonía por aspiración, ocurre en esos entreactos, siempre ocurre así. No, yo más o menos voy bien, pero aquí ya me he equivocado. Bien, siempre he pensado yo personalmente que tal vez estas fases de la nutrición se podrían incluso realizar a través de unas consultas previas, evidentemente, pero que tuvieran algo que ver con la medicina, telemedicina. Tal vez no tener que acudir al hospital, porque yo no me puedo pesar. He visto que teníais una serie de encuestas que llamabas EAT10 o algo parecido. EAT10, sí. De tal manera que si esas las pudiéramos tener, no sé si estarán en el aula virtual. Esas están en el aula virtual y están en internet. Pones EAT10 y lo primero que te sale es una herramienta abierta. De tal manera es una herramienta abierta que sale en PDF, son preguntas sencillas que hay que interpretar. Preguntas si se tose cuando se come, si duele al tragar, si se pega el alimento en la garganta. Esas son las preguntas, O sea, son preguntas tremendamente sencillas. Pues también lo vamos a sacar de aquí, estando dentro, vamos a intentar ponerlo dentro de algunos baremos que tenemos dentro de la web para que puedan autocontrolarse en su propia escala de cómo va la disfagia, cómo van y demás. Porque hay una cosa que no nos es casi posible y es evaluar el peso. Normalmente ya estamos en silla de ruedas y es muy poco frecuente que alguien tenga alguna de estas grúas que puede controlar el peso y bueno, demás. Nosotros tenemos básculas específicas de más de 300 kilos en la consulta con rampa. Es decir, normalmente, como lo vemos desde el principio, ya sabemos el peso al principio y normalmente después también nos preocupamos de conocer el peso de la silla, porque normalmente viene en la silla
el peso abajo y tal, nos agachamos, buscamos y hacemos la resta. También nosotros tenemos herramientas para hacer, o sea, no hace falta venir todos los días, pero sí que algún día, porque hacemos tanto medidas de composición corporal, en el que se ve la masa grasa, el músculo, la masa magra, el agua corporal, y herramientas que estamos empezando a utilizar ahora, que es la ecografía muscular, para ver cómo va evolucionando el músculo. No se hace a todos en todas las consultas, es decir, nosotros lo que mezclamos, es consultas telemáticas con consultas presenciales para hacer todo a la vez. Normalmente el mismo día que se hace el test de disfagia. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, se hace el test de disfagia y hacemos todo lo demás de cara a facilitar la situación. Porque a veces, claro, en situaciones ya un pelín más avanzadas, simplemente con el IT10 no nos sirve. Tenemos que hacer el test de volumen viscosidad porque ya hay... El IT10 lo que tiene es que es muy sensible. A una poquita elevación, una puntuación de más de 3, ya sale positivo, pero eso, una puntuación de más de 3, es fácil llegar a ella, no llegaríamos nosotros, no llegaríamos ahora mismo, pero es relativamente fácil. Entonces tenemos que pasar al siguiente paso, que es el test de volumen viscosidad, que es agua. Lo que damos es agua en textura néctar, que es así zumo de melocotón, a ver si se atraganta, y en función de eso valoramos qué textura es la más adecuada también para adaptar la dieta. Entonces sí que intentamos mezclar lo que es consulta telemática con consulta presencial. Pero claro, quizá, por ejemplo, más que el neurólogo en sí, el endocrino y el neumólogo son dos de los especialistas que más necesitan la consulta presencial en ese sentido, pero que se puede hacer de manera intercalada también, porque por ejemplo ya después en el manejo de la PEG, una parte se puede hacer por entrevista, es decir, cómo tolera, cómo se encuentra, porque el cuidador a veces va a saber mucho más que nosotros, evidentemente. Bien, ¿existe algún mecanismo, Juan José, que sea fácil de utilizar a nivel doméstico para controlar el peso, para saber la evolución del peso? Sí, vamos a ver, nosotros tenemos dos mecanismos fáciles y que los usamos en telemedicina, curiosamente, que son la determinación del perímetro de pantorrilla y la determinación del perímetro de brazo. El perímetro de pantorrilla se relaciona mucho más con la masa muscular, porque realmente es la parte del gemelo, que tiene poca grasa y normalmente... Y el perímetro del brazo tenemos grasa y músculo normalmente. Entonces, podemos monitorizar, si no hay una situación de edema, es decir, de hinchazón del paciente, podemos monitorizar muy bien a los pacientes en estos casos. Estos dos datos forman parte de las preguntas que se realizan en el test EAT. No. Son esos parámetros, la medición y la determinación de los mismos se pueden encontrar también en abierto en una herramienta que voy a ver si me deja hacer aquí. Es una herramienta que se llama Malnutrition Screening Tool o MUST. A ver si me puedo hacerlo así. Sí. Si ponemos MUST, así, MUST, y pones en Google MUST nutrición, por ejemplo, te sale normalmente una guía que viene todas estas determinaciones y estas medidas. Es en inglés, Malnutrition Universal Screening Tool, o sea, test de screening universal o prueba de screening universal de la malnutrición. Que podemos, y aquí se plantea cómo medir el perímetro de brazo, cómo medir el perímetro de pantorrilla, cómo determinar incluso la talla en pacientes que no se pueden mover. Es decir, vienen muchísimas determinaciones que pueden ser de ayuda. Bien, entendido. Bueno, perfecto. Voy a empezar por otro sitio. Con respecto al tema de la alimentación hiperproteica, de eso se habló hace 4 o 5 años y se llegó a la conclusión de que era lo mejor. ¿Realmente
esta alimentación, en muchos de los que empezaron a tomar más alimentación proteica, tuvieron más dificultades con el estreñimiento. ¿Tú crees que guarda relación o es una...? Es que el problema... No. El problema de la alimentación hiperproteica es el siguiente, que solo planteemos la alimentación hiperproteica como tal. Yo lo que he planteado ahí es alimentación hipercalórica y hiperproteica. Nosotros cuando hablamos de hipercalórica y hiperproteica significa que tenemos que meter una alimentación equilibrada en determinados nutrientes y entre ellos las proteínas. Entonces lo que tenemos que hacer es meter más proteína, pero los nutrientes, el alimento de hidrato de carbono que incluyamos, que nos aporte también fibra. Es decir, por ejemplo, alimentos muy ricos en proteína, aunque no de tan alta biodisponibilidad, son las legumbres. Nada más que, por ejemplo, la legumbre es muy típica suspenderla con la disfagia, porque normalmente estamos acostumbrados a comer la legumbre con caldo. Entonces eso nos potencia el atragantamiento. Pero si planteamos el comer la legumbre con arroz, triturada, o el consumir la legumbre en puré junto con algo de proteína, no simplemente la legumbre, pues estamos haciendo las dos partes de ese tipo de alimentación. Normalmente el problema de la hiperproteica es que lo que hacíamos era comer solo el segundo y no comer el primero. Entonces, ¿dónde está la mayor parte de la fibra? En el primero. Entonces ese es el problema que tenemos. Tenemos que equilibrarla en fibra, la alimentación. O sea, el tema del estreñimiento sí, claro que se puede dar con una hiperproteica. Si no está bien asesorada la persona que lo hace. Ya. Otro tema. Dentro de este estudio de revisión frecuente de los pacientes, esa frecuencia del estudio que habéis elaborado, ¿durante cuánto tiempo, con qué frecuencia se hacía la visita a los pacientes en el ámbito nutricional? ¿Cada mes, cada 3 meses? Nosotros como máximo, en pacientes bien estabilizados y siempre con una esta de un teléfono de contacto, en pacientes, que es lo más raro, como máximo pueden ser 6 meses, pero lo habitual, en la mayor parte son 3 meses máximo y a veces de mes en mes tenemos que ir viendo a los pacientes, aunque sea telefónicamente. Entiendo. ¿Telefónicamente también contactabais? Es que sí, claro. Vamos a ver, en el 2017 en el estudio no, porque no teníamos toda esta, digamos, batería de ayudas para el tema de la telemedicina, aunque en algunos casos puntuales sí que se manejaba el teléfono porque no podían desplazarse adecuadamente. Ahora sí que tenemos ahora desde que ha empezado con todo lo de la pandemia, pues al final hemos tenido que manejar el teléfono. Nada más que normalmente no suele pasar más de 3 meses sin que veamos al paciente. Entendido. A menos que el paciente esté muy limitado y no pueda venir, entonces hablamos con él directamente telefónicamente. Eso ya depende de él o ella. Bueno, pues esto que estás comentando en Valladolid no es muy común en el resto de comunidades. Eso de poder hablar con el nutricionista por teléfono no es una práctica que se dé de forma habitual, ¿eh? Ya, pero normalmente suele ser porque somos pocos y no siempre podemos estructurarnos. Hay veces que, ten en cuenta que, ya he dicho, soy endocrinología y nutrición. Hay veces que tenemos que estar tan dedicados a la diabetes como a la nutrición. Entonces, el tiempo a veces no se nos permite. Lo que vamos a evidentemente, ¿qué voy a decir? Pero que tenemos que dotar mejor a las unidades de nutrición clínica, eso está claro. Es una base. Nada más que a la hora de dotar, dotar requiere presupuesto, a la hora de dotar, la nutrición no es la prioridad en prácticamente ninguno de los sitios. Es decir, nosotros cada uno lo hacemos, todos los que lo hacemos de esta manera, lo hacemos con un esfuerzo porque consideramos que tiene que ser así. Es decir, es importante. Déjame que te haga otra pregunta que no sé si puede ser disparatada. De cara al sistema de la PEG, ¿hay algún sistema, ya sea el endoscopio o el radiológico, que pueda afectar más posteriormente al reflujo?
No, vamos a ver, la PEG normalmente en pacientes, en médicos experimentados, normalmente la gastroscópica, que es la más agresiva, bueno, la más agresiva sería la quirúrgica, pero la endoscópica, que sería la más agresiva, se tarda 10 minutos en hacer, 10 minutos. Afectar al reflujo no afectaría lo que es la PEG. Puede afectar el tipo de alimentación que pongamos por la PEG y el método de alimentación que usemos. Y además, por la alteración muscular que hay en el paciente con ELA, la propia enfermedad puede potenciar el reflujo, incluso y lo que llamamos gastroparesia, es decir, la dificultad de vaciado del estómago. O sea que podríamos concluir, no sería, podría ser acertado pensar que si tienes reflujo, antes de hacer cualquier otra cosa, ves a ver al nutricionista y explícalo, a ver si tu dieta pudiera variar. Hombre, claro, la dieta influye, hay condicionantes personales, es decir, hay gente que tiene problemas de reflujo ya de base, o sea, problemas a nivel estomacal, de cardias, pero bueno, que ahí puede haber determinadas influencias sobre que hay que valorar. Y después, evidentemente, la dieta es una de ellas. Es decir, hay que ver qué dieta es la más adecuada en cada paciente. Y después, ya cuando hablamos de la PEG, lo que tenemos que tener claro es que hay alimentaciones que pueden potenciar más el reflujo y alimentaciones que pueden potenciar, que lo pueden potenciar menos, que pueden ayudar a que no haya tanto. Y después fármacos que se pueden utilizar para ayudar en ese sentido. Pues esta afirmación es muy interesante. No sé si alguno de los que nos están en este momento escuchando tiene alguna pregunta más que hacer, porque a mí se me han agotado ya todas, a excepción de cuando vea el enlace del aula virtual, seguro que vamos a encontrar nuevas cuestiones. Pero sobre todo, y estoy pensando en ti, Jorge, el hecho de enlazar, aquí ya tenemos otros dos nuevos escalas de autovaloración, que a nivel doméstico pues podemos utilizar la EAT-TESTA 10 y la MUS, que no sé si la podremos traducir, más lo que encontremos en el aula virtual. Viene traducida, ¿eh? La sacáis en internet, en Google. De hecho, mira, si queréis a ver si puedo facilitarlo yo desde aquí. Entro yo He puesto eso, más nutrición. Y la primera que sale es la escala en castellano. Ah, mira qué bien. Ajá. Y aquí viene cómo medir todo, viene cómo medir, en esta solo viene, en esta no viene la pantorrilla, pero bueno, en la pantorrilla se puede encontrar, si pones circunferencia de pantorrilla, esa por ahí. Y después, si vamos a imágenes, tenemos todas estas. Es decir, que se puede encontrar fácilmente. Es de la Vapen, que es, y después tendríamos, hemos dicho el IDF, que sale directamente aquí la escala, que es esta. Muy bien, muy bien, muy bien. El hecho de que ponga Nestlé es que está desarrollada por Nestlé, no es por otra cosa. Sí. Estupendo. Pero bueno, es simplemente, a ver si me deja ahora. Bueno, aquí esta sale un poquito fea, pero bueno, que ahí podemos encontrar en alta calidad en cualquier lado. A ver si me deja. Ahí. Y aquí, esto es la traducción y la validación. Esto es el estudio de validación en español, pero bueno, aquí, esta es la oficial, la de Lipton de Nestlé. Y aquí incluso lo pueden hacer en la página de Nestlé, lo puntúan y la puntúa él. Es decir, aquí lo ponemos y salta el resultado. Estupendo. Muy bien. O sea que eso ya es una herramienta abierta que de Nestlé a nivel general. Estupendo. Yo tengo una última pregunta que no guarda relación con la nutrición, Juan José, y que siempre es de cierre. La idea es la siguiente. Como veo que nadie te va a hacer alguna pregunta, la hago yo. Cada vez que se da de alta a un paciente de ELA,
por parte del equipo de nutrición o por parte del equipo quirúrgico que le ha hecho la PEG o el que le ha hecho la tráqueo, o por parte de enfermería que le ha realizado la tráqueo, pues se le da un protocolo de relación de cuidados, de cómo utilizar y curar el estoma, cómo aplicar de alguna manera 4 situaciones básicas de cara al respirador o al tosedor o al aspirador. Pero finalmente en ningún hospital existe un facultativo que haga un informe de los cuidados continuados que requiere el enfermo de ELA en su domicilio. Algo que para nosotros sería muy útil de cara a poder justificar las prestaciones de ámbito sociosanitario que requerimos para poder mantener una convalecencia relativamente digna y razonable. ¿Me explico? Es decir, el enfermo de ELA tal vez no tenga la misma consideración que un enfermo normal que tenga PEG, porque tal vez existan enfermos que tengan PEG y se la puedan ellos autoabastecer y alimentar, o bien que tengan tráqueo y que también puedan incluso tal vez andar, o tengan un respirador y lo puedan manejar y manipular con los dedos o las manos. Pero el enfermo de ELA, cuando llega ya a este estado tan avanzado de la enfermedad, no tiene a nadie que le haga todo aquello que viene en el protocolo de los dictámenes que se reciben. Y esto es una demanda que venimos realizando el próximo día 16, este jueves. Hablamos nuevamente con el Departamento Deontológico del Colegio Oficial de Médicos de España para volver a insistir en esta demanda. En la demanda de que alguien nos diga, cuando nos deis el alta, tenéis que valorar la posibilidad de realizar un informe de carácter integral, no solo de una pequeña especialidad, porque es que a nosotros nos ocurre todo lo que ya vosotros conocéis. Y es muy, muy difícil poder mantener a un enfermo con cuidados permanentes y tan insistentes sin que tengamos una notificación concreta y precisa por parte de un especialista que nos permita ir con ello al área sociosanitaria de la comunidad autónoma. No lo tenemos. ¿Qué opinas sobre lo que te he comentado, Juan José? Bueno, vamos a ver, nosotros desde el punto de vista médico, claro, evidentemente nosotros, el problema de las especialidades es que cada uno pues pone su parcela sin meterse en la del resto. Sí que sería interesante, igual que lo que hemos hablado antes desde las unidades del tema de trabajar la multidisciplinariedad. Nosotros la multidisciplinariedad la tenemos de facto, es decir, porque nos comunicamos unos con otros. Sería interesante quizá el que en un informe, que fuese un informe común, porque normalmente el ingreso del paciente con esclerosis es en neumología, y nosotros claro, le da el informe el neumólogo y yo doy mi informe de la nutrición y el otro da su informe de eso. Vamos a ver, yo creo que una de dos, o tener un informe conjunto que pudiésemos trabajar, pero no solo en la ELA, sino hay otras enfermedades neurodegenerativas y sobre todo, y después enfermedades avanzadas de otro tipo que también condicionan esto. Nosotros, por desgracia, con el tema de la alimentación artificial, tenemos que ver muchas situaciones en las que el paciente no es capaz de alimentarse por sí mismo y necesita ayuda del resto. Evidentemente, lo que tendríamos que plantear es que eso yo creo que ya no va solo en un informe, sino que lo que va escrito en ese informe, yo cuando digo PEG y asumo determinadas cosas, que se asuma desde un punto de vista de la ley de cara a la dependencia, que va a necesitar a alguien para ayudarle. Es decir, nosotros lo hemos asumido pero desde un punto de vista científico y con el tema del aula virtual, porque aquí ya no hablamos de educación del paciente, sino de educación del paciente y del cuidador.
Pero claro, eso no sirve de nada para la administración, evidentemente. Eso simplemente sirve para poner en valor todo lo que es el papel del cuidador y del entorno. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que tener en la administración, y que lo más triste es que hay documentos por detrás que hablan de estas estrategias, es que el hecho de tener una determinada patología ya se asocia a esta situación. Y en la ELA más que en ninguna, porque sabemos la evolución que tiene, por desgracia. Entonces, yo creo que va más allá del simple informe, porque yo creo que simplemente con el diagnóstico ya tendría que valer. Es decir, y cuando ya vayamos y ya sumamos la PEG, ya tendríamos que ver que ahí necesitamos una ayuda a mayores. Cuando tenemos la tráqueo, pues que tenemos una ayuda a mayores. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que no es una cuestión simplemente del informe, sino también de la ley que está detrás de ese informe, que a lo mejor en determinadas circunstancias hay que cambiarla. Claro, lo que pasa ¿No? es que esa asunción, en los términos en los que tú te expresas, cuando vas al ámbito sociosanitario, que no Ya lo son sé, médicos, ya lo y el sé, sistema social, que tampoco lo son, ya dices, lo bueno, sé. pues como una persona mayor normal, ¿no? No, porque una persona mayor, si No, necesita no, no, algo, no. incluso puede hasta gritar, pero hasta un bebé puede llorar. Pero mi esposa, que no puede ni eso, ni llorar, ni hacer ningún ruido para que yo esté pendiente de qué le ocurre. Bueno, esta pregunta la hacemos de una forma reiterada para ir aprendiendo un poco y teniendo en cuenta que esta reunión la tenemos este próximo jueves, volveremos a insistir sobre ello. No, pero Y lo, es muy importante. Yo creo, ya, perdona que eso, pero lo que yo creo que es importante lo que has comentado. Es decir, no, es como una persona mayor, digo, es que no lo ha vivido. Si lo vives, a lo mejor ni siquiera te planteas hacer esa afirmación, ¿no? Lo que tienes que plantearte es que hay que esto no es así. Entonces, yo creo que el trabajo que se hace desde asociaciones como las vuestras es muy importante, dar visibilidad de lo que realmente es la enfermedad, porque hay gente que no lo sabe. Entonces es importante hacerlo. Entonces eso es, perdona pero creo que era importante comentarlo. sí, sí, Es sí, decir, sí. que Perfecto. Bueno, Juan José, pues muchísimas gracias por todo. Nosotros nos vamos a quedar unos minutos más aquí charlando y despidiéndonos. muy bien. Y dentro de unos días recibirás nuestro logotipo en casa. Y espero Muchas que te guste. gracias. El objetivo es Gracias. que en lugar de tenerlo boca arriba, esté un poco ladeado para que la arena no caiga y que el tiempo no pase. Exactamente. Pues cualquier cosa ya sabéis dónde localizarme y ha sido un placer grandísimo el poder estar hablando con vosotros. Muchas gracias por Nada. todo.